Hola, hola, ya creo que estamos con el quórum, son 19 estudiantes, 18 en sí. Vamos a continuar la clase, no sé si se escucha y se ve la diapositiva. Sí, doctor, Sí, se escucha, se ve. Está bien, ¿no? Entonces vamos a continuar la clase. Habíamos hablado ya con generalidades, ¿no? De hipófisis, hipotálamo, estábamos como el eje hipotálamo hipoficiario, y bueno, vamos a hablar de algunos otros conceptos más, sobre todo de algunas características hormonales, ¿no? O sea, de las hormonas. Vamos a hablar del eje somatotropo, que difiere un poco en relación a los otros tipos de ejes, indicando, ¿no?, que en este caso el eje somatotropo es relacionado con la hormona del crecimiento, ¿no? Habíamos hablado que la somatotropo, también llamada de la GH en siglas, nos representaba el 10% del total hormonal hipoficiario, ¿no? Para la activación de este eje somatotropo, pues el impulso empezaba en el hipotálamo a través de la liberadora hipotalámica, la GRH, y posteriormente va hacia la hipófisis a través de la circulación, y bueno, ahí se va a producir la hormona del crecimiento, ¿no? O sea, la secreción de la hormona del crecimiento va a ocurrir en varias descargas durante el día, generalmente duran 1 a 2 horas, ¿no? Realmente la característica de este tipo de secreción hormonal es sobre todo en el sueño profundo, o sea, hablamos de un RAM 3-4, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado a las abuelitas, etcétera, decir, no, ese niño está durmiendo mucho, dice alguien, ¿no? Y la abuelita dice, no, déjenlo nomás que duerma porque está creciendo, ¿no? Evidentemente la hormona del crecimiento pues se produce más durante el sueño profundo, ¿no? Es por eso que a los niños se les aconseja pues que duerman más de las 8 o 10 horas, ¿no? Vamos a ver 3 localizaciones, ¿no? Hemos dicho el hipotálamo, la hipófisis y los tejidos diana periféricos, ¿no? En este caso no hay otra glándula intermedia, ¿no? Es directamente el estímulo, la secreción de la hormona y esta su acción a nivel de los tejidos periféricos o sus glándulas o sus órganos diana, ¿no? Ahora bien, la regulación a nivel del hipotálamo, ¿no?, se hace a través de dos neurohormonas, que sería la GHRH, o sea, la hormona estimulante, o sea, la liberadora hipotalámica en sí, y la somatostatina, ¿no?, que es la inhibidora de la secreción de GH. Aquí entonces repetimos que la GH no tiene un órgano o una glándula diana sobre la cual va a actuar, como el caso de la hipófisis, o digo de la tiroides, por ejemplo, ¿no? La TRH, la TSH, TSH, la glándula tiroidea y secreción de la T3, T4. En este caso, directamente se secreta la hormona del crecimiento, la cual va a los tejidos periféricos, ejerciendo su acción biológica, ya sea directamente sobre el tejido o a través también de un factor de crecimiento que es el llamado factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no?, la IGF-1 o IGFI, ¿no?, que son varias, son 1, 2, 3, etcétera, pero la que está relacionada con la hormona del crecimiento es el llamado factor de crecimiento similar a la insulina o la IGF-1. Antes también se denominaba la somatomedina C, ¿no? Y este circuito se va a cerrar a través de lo que significa la regulación a nivel hipotálamo hipoficiario, ¿no?, sobre, o sea, la misma hormona va a ir frenando a la secreción de tanto de la GRH como de la GH, ¿no?, o sea, a nivel hipotálámico y a nivel hipoficiario.
También vamos a ver que esta hormona estimulante, o sea, la GHRH, la liberadora en todo caso, ¿no? También existe en otros tejidos como en el intestino, ¿no? O sea que la determinación de la GHRH, o sea, la liberadora hipotalámica de crecimiento, pues es un poquito problema en relación a su secreción, ya que no toda la hormona presente en el organismo va a prevenir o va a provenir del hipotálamo. Y el freno que va a dar aquí sería la somatostatina, ¿no? Que va a actuar directamente sobre la hipófisis, ¿no? O sea, acción directa hipoficiaria. Ahora bien, esta inhibición pues llevó a ver de que existía, ¿no? Esta hormona supresora o inhibidora que sería la somatostatina que habíamos indicado, ¿no? Que no solamente inhibe la secreción de la hormona del crecimiento, sino también va a inhibir la secreción de la TSH, o sea, la tiroestimulante, la secreción pancreática de insulina y glucagón, ¿no? Y vamos a ver que esta hormona pues va a intervenir en varias funciones a nivel de los tejidos y órganos, como habíamos visto, ¿no? Hueso, músculo, etc. Entonces, también esta acción inhibidora de la somatostatina, o la llamada también paninhibina, ¿no? Sea ya en la parte de uso terapéutico, pues se utiliza para el tratamiento o diagnóstico de algunos tumores y en el tratamiento de algunas afecciones gastrointestinales. ¿Eh? O el análogo, la misma somatostatina o el análogo de la somatostatina. Entonces, esta es la hormona que va a actuar, ¿no? Llega a través del hipotálamo, la hipófisis, secreción de la GH, y esta va a actuar a todo nivel, a nivel de músculos, a nivel de los islotes de Langerhans, etcétera, pues, y a nivel intestinal, inhibiendo algunas complejas funciones intestinales. Ahora bien, la liberación de esta hormona está dada por varios estímulos, ¿no? Habíamos hablado de la hipoglicemia, habíamos hablado de la arginina, hablamos de la disminución de los ácidos grasos libres, la administración de glucagón, la L-dopa, la clonidina, agonistas colinérgicos y tal vez uno de los importantes sería el ejercicio físico, el sueño profundo y alguna vez el estrés, ¿no? Bueno, la administración exógena, ¿no? Por eso es que el ejercicio en los niños, el ejercicio y el sueño, pues forma parte importante de su desarrollo pondoestatural. ¿Sí? Ahora se va a inhibir esta hormona con la administración de glucosa, los ácidos grasos libres, fármacos como la atropina, la pirenzepina, etcétera, ¿no? En sí, la acción de la hormona es promover el crecimiento somático, ¿no? A través de los huesos, el crecimiento longitudinal actuando sobre el cartílago del crecimiento, ¿no? Esta acción va a ser inicialmente promovida o iniciada, decimos, por la hormona del crecimiento o la GH, ¿no? Que va a estimular a nivel de los condrocitos la liberación de este otro grupo hormonal que sería el factor de crecimiento similar a la insulina, que va a actuar también juntamente con la GH para el crecimiento, ¿no? Entonces decimos que el crecimiento óseo está producida por una acción desencadenada por la hormona del crecimiento GH y conducida por el binomio GH más el factor de crecimiento similar a la insulina. También a nivel muscular, ¿no? Va a promover la incorporación de aminoácidos, la síntesis proteica. Decimos acción anabólica y trófica sobre este tejido, ¿no? Al contrario, sucede en el tejido adiposo, ¿no? Promueve la lipólisis, liberando glicerol y ácidos grasos libres, ¿no?
Y vemos ahora que esta hormona ya para algunos usos, por ejemplo, ya posteriores, ¿no? Una vez de que el organismo pues llega a ciertas etapas, va a frenarse la producción de la GH, sin embargo, ya no se secreta en grandes cantidades para promover todo eso del desarrollo, etcétera, pero sí se va a ir secretando y se dice que esta hormona, la hormona del crecimiento, sería una de las hormonas responsables o uno de los factores responsables para el deterioro corporal en las últimas etapas de la vida, ¿no? O sea, al llegar ya a las 60, 70 o más años, entonces se frena ya la producción de GH y se aumenta aún más el deterioro de la edad, ¿no? O sea, el envejecimiento. Y ya como utilización en la clínica, ¿no? Se ha visto que promueve la regeneración de los tejidos, sobre todo en los quemados o en los grandes quemados, politraumatizados, aumenta la eficacia del sistema inmunitario y algunas acciones tróficas sobre las glándulas, ¿no? O sea, va a tener acciones ya específicas, ¿no? Esa es una característica especial, digamos, en relación a la hormona del crecimiento, ¿no? El eje somatotropo estaría dado entonces por la estimulación a nivel del hipotálamo con la liberación de la GRH, perdón, liberación a nivel de la hipófisis de la GH y acción trófica, ¿no? A nivel de hueso, músculo, otros órganos o tejidos. Ahora bien, otro que se produce la secreción también de la prolactina, es el llamado eje lactotrópico o lactotropo, ¿no? Que su nombre indica mantiene la lactación, ¿no? Está producida por las células lactotropas de la adenohipófisis, similar al estrógeno placentario, ¿no? De la GH. Entonces, esta regulación lactotropa decimos que es la única hormona hipofisiaria que se haya sometida a un control negativo por el hipotálamo, ¿no? Que esa es una de las características, ¿ya? Entonces decimos que la única hormona hipofisiaria cuyo regulador hipotalámico no es un péptido, sino una amina, la dopamina, ¿no? O sea, la dopamina sería la única responsable en sí en la secreción de la prolactina o la hormona lactotropa. Esto sobre todo, pues, hablamos del embarazo, hablamos ante la lactancia, ¿no? Donde se van a producir mayores cantidades de secreción de la hormona. Entonces, este es el esquema, ¿no? Habíamos visto otro esquema anterior en grande, este ya es más definida sobre la prolactina, ¿no? Entonces tenemos el hipotálamo, ¿no? Que va a producir una estimulación tanto positiva como negativa a nivel de la hipófisis, la secreción de la prolactina, y esta prolactina iría a actuar a nivel de la mama, ¿no? O sea, de la glándula mamaria, produciendo la secreción de leche a través de la formación, aumento de los folículos lácteos, etcétera, ¿no? Y la frena, entonces estaría frenada por la acción de la dopamina. Realmente la secreción de esta hormona se produce en brotes también, ¿no? Durante el día no es característico, o sea, no muy relacionada con las etapas específicas del sueño. Sin embargo, algunos otros grupos hormonales tendrían efecto, como los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Liberarían o estimulan la liberación de prolactina, hiperplasia de las células y aumento de la glándula hipofisiaria, ¿no? Entonces, durante el embarazo se va a producir un incremento en el volumen de la adenohipófisis y también como de su vascularización, ¿no? Y sobre todo por los estrógenos provenientes de la unidad fetoplacentaria. Si ustedes recuerdan, habíamos indicado que la hipófisis es mayor en la mujer que en el varón. En este caso aumenta aún más,
¿no? Y vamos a ver algunas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, ¿no? O la apoplejía hipofisiaria, donde por el incremento de la vascularización, pues va a haber una vasoconstricción con una necrosis de la hipófisis, ¿no? Eso vamos a complementar a posterior. Ahora las acciones de la prolactina, pues durante sobre todo la mujer gestante o lactante, ¿no? Incrementa el instinto maternal, la producción del nido, la prepara para la lactación y tras el parto, ¿no? Con dosis adecuadas de estrógenos y progesterona, va a estimular la síntesis de proteínas específicas de la leche. Otro estímulo que es necesario durante la lactación es por vía sensitiva medular, ¿no? O sea, por vía espinal decimos directamente al hipotálamo, ¿no? La succión del pezón niño, una madre lactante, va a producir este estímulo para la producción de mayor cantidad de prolactina, ¿no? Entonces, esta prolactina producida durante la sección se produce por la succión del pezón, ¿no? Lo que pasa cuando nacen las guaguas, a veces la mamá no tiene leche y bueno, el pediatra o el neonatólogo actualmente no está muy de acuerdo con utilizar fórmulas preparadas, ¿no? O sea, las leches maternas que decimos en polvo, sino directamente les dicen a las mamás que pues pese a que no hay todavía secreción láctea, sabemos que existe el calostro, que es también importante en la lactación del bebé. Entonces, ese estímulo a nivel del pezón va a provocar esta estimulación por vía espinal para la mayor producción de prolactina y por ende, pues, la producción de leche, ¿no? A su vez, también va a haber una descarga de oxitocina que va a contraer los folículos mamarios para la eyección de la leche, ¿no? Antiguamente, pues no se conocía mucho en relación a la dopamina, o sea, prolactina, etcétera, donde se utilizaba, ¿no? Una madre que había tenido, digamos, un parto o un feto fallecido, ¿no? Un neonato fallecido, pues se formaba leche, entonces lo que hacían era pues tratar de inhibir esta lactancia con el uso de fajas, el uso a veces hasta de testosterona, ¿no? Actualmente pues se utiliza el agonista dopaminérgico que sería la bromocriptina, ¿no? La cual inhibe directamente la hipófisis, produciendo o inhibiendo la secreción de prolactina, ¿no? Ahora bien, también esta secreción de prolactina, pues, está en el varón, ¿no? Y esta hipersecreción de prolactina, las hiperprolactinemias que vamos a llevar en un tema específico, ¿no? También va a tener acciones sobre el varón, ¿no? Produciendo hipogonadismos de mayor o menor intensidad, ¿no? Donde vamos a ver ciertas características ya por la presencia de estas hiperprolactinemias, ¿no? Tanto en el varón como en la mujer. Entonces, esos son los dos ejes, digamos, con ciertas características un poco especiales, ¿no? Vamos a ver ahora los otros ejes, el corticotropo, el tirotropo, etcétera, donde el, el mecanismo, ¿no? Va a ser casi similar en ambos, donde vamos a decir, en este caso, la ACTH, ¿no? Está producida, ¿no? O sea, el estimulante de la corticotropa o la corticotropina producida por la hipófisis, ¿no? Esta, a su vez, van a sintetizar otras células de mayor tamaño, como la propia melanocortina, ¿no? La cual va a producir, ¿no? Varias hormonas y fragmentos peptídicos. Hemos hablado de la ACTH, la melanoestimulante y la beta endorfina, ¿eh?
Sobre todo la importancia aquí va a radicar en el eje corticotropo, ¿no? Su estimulación a nivel de su órgano celular diana, que serían las suprarrenales, para la producción del cortisol. Ahora bien, esta CTH o la estimulante a nivel hipofisiario, ¿no? Va a estar controlada por la CRH, que sería la neurohormona, ¿no? La liberadora corticotropa, ¿no? Eh, también coadyuvada por la vasopresina, ¿no? Entonces, estas descargas de la CRH, o sea, la liberadora corticotropa, ¿no? Va a ser durante el día, pero con mayores o niveles más elevados de estas hormonas las primeras horas de la mañana, ¿no? Entonces vamos a ver que para la valoración o la dosificación de estas hormonas en sangre, en suero, pues va a ser necesario pedirlas siempre mayormente en la mañana, ¿no? O sea, el cortisol AM que decimos más la ACTH AM, ¿no? La ACTH no tiene acción, ¿no? O sea, sería indirectamente a través de la producción de los esteroides suprarrenales. Entonces, esta es la regulación en esquema corticotropa, ¿no? O sea, el resumen, podríamos decir así, ¿no? O sea, el hipotálamo produce la CRH, esta CRH a nivel de la hipófisis va a producir la CTH y esta CTH a nivel de la corteza produce el cortisol, ¿no? Y esta hormona también la que va a servir de reguladora, ¿no? O sea, frenadora, o sea, acción o retroalimentación negativa tanto a nivel de la hipófisis como también a nivel del hipotálamo, ¿no? Ese es el circuito o el eje que decimos corticotropo, ¿no? Igual el eje tirotropo, ¿no? O sea, la tiroides va a ser lo mismo. La TRH hipotalámica va a estimular la TSH a nivel hipofisiaria y esta a través de la circulación va a ir a estimular los folículos tiroideos para la liberación de la T3 y de la T4, que estas ya son las hormonas que van a ejercer acciones sobre los tejidos del organismo, ¿no? También estas propias hormonas van a servir de reguladoras o de frenadoras en la producción de sus liberadores y su estimulante, ¿no? Hipotálamo, TRH, TRH hipófisis, hipófisis TSH, y la TSH va a producir la liberación de la T3 y T4. Esta T3 y T4 van a servir como frenadoras o retroalimentación negativa tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo, ¿no? Esa es la regulación tirotropa. El eje gonadotropo también es un poquito similar, ¿no? También a nivel de la gonadotropa hipotalámica, la gonadotropa hipofisiaria, y ahí la producción de las dos gonadotropas hipofisiarias, que serían la LH, la lúteo estimulante, y la FSH o folículo estimulante, ¿no? Estas van a actuar tanto en la mujer como en el varón, produciendo pues estimulación a nivel de las gónadas, produciendo sus diferentes grupos hormonales, ¿no? Aquí está el resumen, ¿no? Entonces, este es en el varón, ¿no? El hipotálamo, la gonadotropa hipotalámica, hipófisis, secreción de FSH y LH, y estas a su vez van a producir la testosterona, ¿no? A su vez, en el testículo también vamos a encontrar otros tipos hormonales, que sería la inhibina y la activina, ¿no? Que la acción de estas van a inhibir, como su nombre indica, inhibina, o la activina producir también la formación de la testosterona. Y estas mismas sirven de reguladoras, ¿no? Si vemos acá, la activina, por ejemplo, tiene una retroalimentación positiva, ¿no? Para mayor secreción de FSH y LH, y la inhibina una retroalimentación negativa, frenando la producción de FSH y LH.
Lo mismo sucede en la mujer, un poquito más complicado tal vez acá porque la secreción ya no solamente va a ser de FSH y LH, sino cada tipo de hormona, la LH o la FSH, van a tener ciertas acciones específicas a nivel de la mujer, ¿no? De acuerdo a la etapa o el ciclo menstrual, si hay o no hay un embarazo, etcétera, entonces van a secretarse en mayor cantidad de LH o en mayor cantidad de la FSH, ¿no? Y después en el ovario, pues estas producen estradiol y progesterona, que también van a actuar como frenadoras en la mayor producción hormonal. También a nivel ovario encontramos otros dos tipos, la inhibina y activina, con acciones inhibitorias o acciones estimulantes a nivel de la hipófisis para la formación de los grupos hormonales o las gonadotropas hipofisiales, ¿no? O sea, esto es, bueno, ya ustedes han visto, han debido estudiar, ¿no? Que la acción de las gonadotropas a nivel hipofisiario, pues es acorde al ciclo menstrual, ¿no? La fase secretoria, llámese fase ovulatoria, llámese fase proliferativa, ¿no? Hasta llegar a la deprivación hormonal, donde se va a producir la menstruación, ¿no? Este estudio de estos grupos hormonales, pues, va a tener su importancia para el diagnóstico de algunas patologías a nivel de la mujer, ¿no? Llámese esterilidad, llámese infertilidad, llámese ciclos hipermenorreicos, las metrorragias disfuncionales, etcétera, ¿no? Con aumento o disminución en la secreción de las hormonas y sobre todo con acciones a nivel de los estrógenos y la progesterona, ¿no? Este es un poquito más teórico, se pasamos por eso un poquito rápido, que bueno, ustedes más van a leer y que seguramente van a hacer un recuerdo de lo que han llevado en ginecología, ¿no? La LH, la FSH, ¿no? Esto ya les dejo para que lean, igual en el varón, ¿no? La testosterona a través de la dihidrotestosterona, liberación de LH, liberación de FSH, va a haber un proceso inhibitorio también de la producción de esta hormona, pues con frenos a nivel hipotálamo y a frenos a nivel hipotalámico, ¿no? O sea, las retroalimentaciones, el uso de la activina, inhibina, etcétera. Entonces, con eso casi hemos dado ya por terminar las generalidades, ¿no? Que después vamos a ir a medida que vayamos llevando, digamos, cada patología, ¿no? Llámese hipófisis, con o hiperproducción, etcétera. Vamos a ver. Siempre les he dicho y les digo, ¿no? Vamos a después de haber concluido un poco la teoría y de todo, vamos a dar algunos resúmenes que les sirven ya para, pues, como un repaso, digamos, de todo lo que viene, lo que teníamos anterior, ¿no? En este caso hablamos del sistema endocrino, hablamos de las generalidades de las hormonas, ¿no? ¿Qué son las hormonas? Sustancias químicas secretadas por células especializadas, actúan sobre órganos específicos o dianas, ¿no? Generalmente no crean funciones nuevas, sino modifican las que ya están existentes, ¿no? Bajas concentraciones, depende de su naturaleza química, de su formación. Hablamos de tipos de hormonas, las circulantes, las locales, ¿no? Endócrinas, parácrinas, autócrinas. Esto es como un resumen, digamos, de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La clasificación, aminas, péptidos, eicosanoides, esteroides, etcétera, derivados del colesterol, ¿sí? Aquí vemos el hipotálamo, ¿no? Las neuronas del hipotálamo, un poquito tal vez más aumentado, ¿no? Magnocelulares, parvocelulares, etcétera, ¿no? Ya habla inclusive aquí ya un poco de las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? Hormona del crecimiento, no se ve muy bien acá, no sé si ampliando diapositiva se va a ver mejor,
pero son resúmenes de las hormonas, ¿no? Hablamos de las neurohipofisiarias, las antidiuréticas, con sus acciones específicas, la oxitocina, su acción específica, etc. Son resúmenes que les dejo para que ustedes vean y lean. Inclusive ya tenemos algunas patologías presentes, ¿no? El gigantismo, acromegalia, el enanismo pituitario, etc. Las acciones de cada hormona, la lactotropa, la del crecimiento, la tirotropa, gonadotropa, etcétera, que las vamos a ver posterior. Entonces aquí habríamos concluido todo lo que significa generalidades con estos tres resúmenes que los vamos a ir ampliando y viendo, ¿no? Voy a entrar a otro tema ya más específico ya de las patologías a nivel endocrinológico, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá mientras se cargue la diapositiva? Por mi parte, Sí. no, doctor. No hay, no generalmente preguntan en el examen generalmente esto es más un poquito para que tengan idea, ya la parte, digamos, del examen vamos a ver más ya la parte clínica que decimos, vamos a ver ya, en este caso, por ejemplo, estamos ya entrando a lo que va a significar la hormona, las hiperfunciones hormonales, ¿no? En este caso la adenohipófisis, ¿eh? ¿Por qué no quiere salir? No siempre nos sale otra. Como para poner notas sale. Pantalla completa y se pierde más bien. A ver, ahora sí. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ya al indicar las generalidades, ¿no? Habíamos visto que la clasificación de las enfermedades endocrinológicas era, ¿no? Por producción aumentada, por producción deficiente, presencia de anomalías en el receptor, presencia en anomalías estructurales de la misma hormona, la presencia de algunas patologías múltiples y combinadas, ¿no? Que nos daban diversos cuadros clínicos y en algún caso también la presencia de otras enfermedades que podían influir en la acciones hormonales como las hipoproteinemias, etcétera, en el síndrome nefrótico, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora ya de las enfermedades directamente de la adenohipófisis. En este caso vamos a hablar las enfermedades por hipofunción adenohipofisiaria, la acromegalia, ¿no? Han debido ustedes ya escuchar, han debido ver a algún paciente acromegálico, ¿no? Se ve nomás con relativa frecuencia en la clínica médica, ¿no? Donde vamos a ver como patología específica en las hiperfunciones a nivel adenohipofisiario, pues la enfermedad esta, la acromegalia, también en algún caso son similares o sinónimos sería el gigantismo, ¿no? Dependiendo de la etapa cuando se va a formar este adenoma, ¿no? Entonces, como definición, sería una enfermedad caracterizada por la sobreproducción crónica de la hormona del crecimiento, generalmente por un tumor hipofisiario, ¿no? Hemos visto también o hablado ya en generalidades que en la parte de endocrinología las hiperfunciones hormonales generalmente vienen por adenomas, ¿no? Adenoma, aquí en este caso hipofisiario de GH, vamos a ver el adenoma productor
prolactina, el adenoma productor de la hormona antidiurética, etcétera, ¿no? Como trastornos. Mucho más raro es que sea un tumor, un carcinoma, por ejemplo, productor de un aumento en la producción de la hormona a nivel del organismo. Entonces, en este caso sería un adenoma secretor de GH, ¿no? Generalmente, cuando existe un tumor a nivel hipotálamo hipofisiario, vamos a tener dos tipos de presentaciones clínicas, ¿no? Ya sea por la presencia hormonal o podemos decir alteraciones endócrinas inherentes a la hiperproducción hormonal o la presencia del tumor, ¿no? O sea, los efectos de masa intracraneal del tumor, ¿no? A veces la característica clínica es más por la presencia del tumor a nivel cerebral, pues que sospechamos de cualquier masa a nivel intracraneal, ¿no? Entonces, la acromegalia es una enfermedad crónica, insidiosa, durante varios años, que va a conducir a producción de deformidades corporales que son características y el debilitamiento progresivo. ¿Eh? Estas afecciones osteoarticulares, afectaciones neurológicas, afectaciones a nivel de músculos, etcétera, pueden ser inclusive hasta incapacitantes, ¿no? Va a haber un compromiso aparte, digamos, del sistema osteomuscular, esquelético, articular, etcétera. También hay compromiso de órganos internos, o sea, va a haber megalias internas, complicaciones a nivel cardiovascular, sobre todo, que son importantes en esta enfermedad porque pueden ser la causa de la muerte del paciente o disminución de la esperanza de vida del paciente, ¿no? Cuando esta hipersecreción se produce en etapa adulta, hablamos de acromegalia, ¿no? Antes del cierre del crecimiento de los cartílagos de crecimiento, vamos a hablar de gigantismo, ¿no? O sea, en etapas juveniles, gigantismo, y ya en etapas adultas hablamos de acromegalia, ¿no? Podemos también, perdón, indicar que el gigantismo y la acromegalia, pues los dos son debidos por una hiperproducción hormonal, ¿no? Pero producidas en etapas diferentes de la vida, ¿no? Acromegalia, ¿no? Cuando los cartílagos de crecimiento están cerrados, ¿no? Y se va a producir el crecimiento óseo en diámetro, decimos, a lo ancho, si ustedes quieren, en las partes acras, o sea, distales, ¿no? Manos, pies, etc. Mientras que en el gigantismo, antes del cierre de los cartílagos del crecimiento, podemos hablar de desarrollo a nivel horizontal o vertical, ¿no? O sea, va a haber un crecimiento o un desarrollo, pues, relativamente, no con deformidades iniciales, sino más en alto, van a ser altos los pacientes, ¿no? Entonces, la diferencia entre gigantismo y acromegalia, pues inicialmente va a ser esa, ¿no? Que la acromegalia se va a diagnosticar ya cuando están cerrados los cartílagos, hablamos de etapas de 40 a los 60 años y la incidencia mujer-varón es igual, 1 a 1. Aquí hay una incidencia en Europa, ¿no? 3 millones, 3 casos por millón de habitantes. Realmente la iniciación tumoral, ¿no? Es de la hipófisis, ¿no? O sea, con ulterior etapa de progresión debido a exceso de efecto de factores trópicos hipotalámicos, ¿no? O sea, no va a haber freno, a veces el hipotálamo también va a contribuir, digamos, a la formación de mayor cantidad de hormona, en este caso la hormona del crecimiento, ¿no? Y
vamos a ver que posteriormente, después, este adenoma secretor de hormona del crecimiento se va a volver autónomo, ¿no? O sea, no va a depender en sí ya del hipotálamo, ¿no? Su crecimiento va a ser autónomo y la secreción de la hormona del crecimiento, pues en una hiperproducción de la hormona del crecimiento, ¿no? Ahora vamos a ver que este crecimiento es una secreción no restringida de GH. 99% de los casos va a ser por este adenoma situado a nivel de la hipófisis, ¿no? En la silla túrica. Y rara vez lo hacen los centros esfenoidales o parafaringes, o sea, extra silla túrica. Y más raro aún todavía se va a producir en forma ectópica, ¿no? O sea, un tumor de mama, un tumor de pulmón, un tumor de ovario, etcétera, que va a producir también hipersecreción de la hormona del crecimiento, ¿no? O sea, ya adelantando un poco en el diagnóstico de estas enfermedades, al hablar, digamos, que el 99% de los casos está dada por un adenoma secretor a nivel de la hipófisis, entonces más nos vamos a enfocar el estudio a ese nivel, ¿no? Los estudios complementarios, quisillos, resonancia, tomografía y todo eso, ¿no? Ya a posterior, si pensamos en un ectópico, iremos a ver pues pulmón, mama, ovario, etcétera, ¿no? Y también para el tratamiento, por supuesto, ¿no? Enfocarse en relación al adenoma primario. Generalmente ya cuando se diagnostica la enfermedad, o sea, enfermedad en estada, decimos, ¿no? Ya están en etapa de macroadenoma, ¿no? Y ya pueden estar con un crecimiento invasivo, o sea, la presencia de un macroadenoma va a significar las alteraciones también neurológicas presentes, ¿no? Acá vamos a ver que una vez que se diagnostica el tumor, se opera el tumor, se estudia el tumor, ¿no? O sea, la inmunohistoquímica, que es ahorita uno de los estudios complementarios en las biopsias o en las cirugías de tumores, ¿no? Vamos a ver la presencia de células secretoras de hormona del crecimiento, pero también en la gran mayoría de los casos también se va a encontrar tumores o la secreción aumentada de prolactina. Esos los llamados tumores mamosomatotropos, ¿no? Secretor de prolactina y secretor de GH, tumores mixtos sería, ¿no? También, aparte de la GH, pueden estar también inmersos otros grupos celulares, ¿no? Con secreción de hormona, otras hormonas hipofisiales como tiroides, ACTH, etcétera, también llevando, ¿no? O sea, el nombre de tumores mixtos, ¿no? O sea, no solamente va a ser un tumor secretor de GH, sino también de otros grupos hormonales. Pero podríamos decir que en relación a la frecuencia de tumores mixtos, lo más frecuente sería con la prolactina, o sea, los tumores mamosomatotropos, ¿no? Y acá indica, ¿no? Cuando si es un tumor secretor de la liberadora de GH, en este caso se extirpa la hipófisis, ¿no? Vamos a encontrar solamente hiperplasia y no un adenoma productor. Entonces podemos ver que era más de tipo, llámese ectópico o llámese hipotalámico. La producción excesiva de la hormona del crecimiento, ¿no? O sea, ya la sintomatología depende de la etapa de inicio, ¿no? Si es antes del cierre de cartílagos o después del cierre de cartílagos, entonces dependiente de la edad, dependiente de la persona, ¿no? O sea, hablamos de la sensibilidad individual de los tejidos periféricos a la acción de la hormona del crecimiento, ¿no?
O sea, esto significa pues que en algunos pacientes, decimos varios años de evolución, ¿no? Esto se acorta un poco y va a ir produciéndose la enfermedad con deformaciones en tiempos menos prolongados, ¿no? Ya posterior, por eso aquí hemos indicado, ¿no? Ya cuando existe el adenoma secretor, durante el tiempo se va a volver autónomo y el hipotálamo pues no va a tener presencia, digamos, acá en relación a lo que llamado el eje somatotropo, ¿verdad? En relación a los estudios, ¿no? Hay una dinámica anormal de secreción de hormona de crecimiento con respuestas paradójicas a estímulos inhibidores, ¿no? Habíamos indicado que esta hormona, cuando hay una sobrecarga oral de glucosa, va a bloquear la secreción de GH en individuos sanos o inclusive la reduce. Pero en el caso de los acromegálicos la estimula, ¿no? O sea, la prueba de darle glucosa, digamos, al individuo, pues, y va, digamos, en este caso, estimular aún más la secreción de hormona del crecimiento. Como hemos indicado que generalmente son tumores mamosomatotropos, o sea, con prolactina también. La bromocriptina en condiciones normales es estimulante y pasa a actuar como un inhibidor en los niveles de GH. Ahora bien, esta secreción aumentada de la hormona de crecimiento va también a causar una elevación del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? La somatomedina C. Esto va a producir un crecimiento a nivel de las partes distales, acras y el hueso periósteo, engrosamiento de la piel, depósitos de mucopolisacáridos y también crecimiento de tejidos blandos, ¿no? O sea, no solamente va a ser osteomuscular, osteoarticular, sino también va a haber crecimiento de corazón, hígado, vaso, etcétera, ¿no? Si existe o había una diabetes mellitus previa, la va a agravar o va a producir, digamos, por su acción antiinsulínica, la presencia de una diabetes, ¿no? La compresión del tallo también puede producir una hiperprolactinemia, ¿no? O sea, la presencia del tumor puede comprimir el tallo hipofisiario, produciendo un estímulo para la producción de prolactina, o también puede producir la disminución de la secreción de otras hormonas hipofisiarias, produciendo diversos grados de hipopituitarismo, ¿no? Esto por acciones compresivas, ¿no? Va creciendo el tumor a nivel de las células productoras de GH, produciendo compresión a nivel de los otros grupos celulares y disminución en la formación de las otras hormonas hipofisiarias estimulantes. Vamos a ver en los hipopituitarismos. Ahora, en relación al cuadro clínico, ¿no? Decimos producción anormal o hiperproducción hormonal, ¿no? Con exposición crónica a los tejidos, ¿no? O por la acción de masa intracraneal del tumor. Entonces vamos a encontrar alteraciones de tipo neurológico por la presencia de un tumor cerebral o ya las alteraciones producidas por la presencia aumentada de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Entonces el diagnóstico a veces lo diagnostica pues no necesariamente el internista, el endocrinólogo, etcétera, sino puede consultar, bueno, si a uno le duele la cabeza, generalmente va al neurólogo, ¿no? Inicialmente podrá ir al general, internista, lo que sea, pero ya cuando la cefalea es intensa de tiempo y no cede a analgésicos, entonces va a buscar un neurólogo,
seguramente, para ver su cuadro, ¿no? Entonces decimos, diagnosticamos el cuadro clínico por casualidad de un examen médico de otra especialidad o de un oftalmólogo, por ejemplo, ¿no? Cuando va a haber alteraciones de tipo oftálmico. Ginecólogo, alteraciones menstruales, la presencia de cambios en la apariencia corporal, alteraciones a nivel del túnel carpiano, o sea, los síndromes de atrapamiento, parestesias, intolerancia a lo glucoso, diabetes, ¿no? A veces se presenta inicialmente con una diabetes, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en la esfera sexual, ¿no? La libido, impotencia, artropatías por los cambios a nivel corporal, ¿no? Hemos dicho de insidiosa, crónica en tiempo largo, ¿no? Inclusive puede estar ya activo el tumor 10 años antes de ser detectado clínicamente, ¿no? Hablamos de una media de 6 años en la mujer y 10 años, y 8 años, perdón, en el varón. 6 en la mujer y 8 en el varón, ¿no? Entonces ya a partir de estas épocas, pero sin embargo hemos dicho que algunos casos son más sensibles, ¿no? Los tejidos entonces en épocas más tempranas, pero hablamos de una media, ¿no? De 6 y 8 años. La característica más importante en este paciente son los rasgos acromegálicos, decimos, o la facies acromegálica, ¿eh? Vemos el crecimiento excesivo de la mandíbula, ¿no? Que va a ocasionar la protrusión del mentón, o sea, salida del mentón y separación de los dientes, ¿no? La llamada diastema, ¿no? Por crecimiento mandibular, pues alteraciones del cóndilo mandibular, ¿no? Que van a causar problemas de oclusión o maloclusión dentaria, con dolor y dificultad a la masticación, ¿no? O sea, va a tener problemas la persona, el enfermo, ¿no? Al comer, dolor al comer, no va a poder mascar, etcétera, no va a tener un dolor intenso a nivel de la articulación temporomandibular por alteraciones a nivel de los cóndilos, ¿sí? A nivel de la nariz, un crecimiento desproporcionado, tanto de nariz, tanto de orejas, protrusión de senos frontales, abombamiento de arcos superciliares, ¿no? Va a haber también abombamiento de la región nasogeniana en sí, ¿no? También alteraciones a nivel de la lengua, una lengua grande, engrosada, ¿no? El crecimiento de la laringe va a producir cambios de la voz, ¿no? Una voz ronca, sonora, con una tonalidad nasal, como si estuviera tapada la nariz, va a hablar así los gangosos que decimos, ¿no? Puede haber también apnea nocturna, ¿no? Crisis de apnea nocturna. Entonces, estos cambios pues nos van a orientar al diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos una facies acromegala clásica, ¿no? La protrusión del mentón, o sea, un mentón aumentado, alargado, con las orejas grandes, ¿no? Vamos a encontrar también acá bueno, no se nota muy bien los arcos superciliares aumentados, ¿no? Cambios a nivel de la piel, ¿no? Sea engrosada, sudorosa, surcos nasolabiales muy pronunciados, ¿no? A veces esto inicialmente pasa desapercibido, ¿no? O sea, tenemos a la persona en la casa, la vemos todos los días, a veces cambios mínimos iniciales, pues no nos damos cuenta, ¿no? Y sin embargo, pues la visita de un familiar, por ejemplo, ¿no? Que está viendo de tiempo al paciente, nos puede orientar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tu cara? ¿Qué ha pasado con tu mentón? Etcétera, ¿no? O en todo caso ya podemos recurrir
bueno, ahora con las técnicas de la computadora, ¿no? Photoshop, qué sé yo, montajes y todo eso, podemos hacer comparaciones, ¿no? De una fotografía, digamos, anterior a una fotografía actual, ¿no? Hace esas técnicas de Photoshop, etcétera, ¿no? Para ver cuánto de crecimiento, cuánto de deformidad ha habido. Pues es una técnica que se está utilizando bastante, sobre todo utilizan también los cirujanos plásticos, ¿no? Para definir, digamos, qué tipo de nariz quiere tener, le ponen la cara, le cambian la nariz, etcétera. Tantas maravillas que se pueden hacer ahora con la computadora. Aquí tenemos una dama, ¿no? También nariz ancha. Vemos aquí inclusive que en las damas el hirsutismo es nomás relativamente frecuente, ¿eh? Hay también el mentón protruido, la nariz grande, ancha. Bueno, las orejas no se notan mucho, ¿eh? El crecimiento acro, decimos, distal, ¿no? Las manos y los pies, ¿no? Y se empieza a crecer las manos, pues si empiezan a tener unas manos grandes, confieren, digamos, al paciente como si fuera una persona musculosa, una persona, pues, fuerte, ¿no? Y a veces el engrosamiento de los dedos, inicialmente uno no se da cuenta, ¿no? Y cuando quiere quitarse ya el anillo, pues ya no sale. Entonces hay que cortar el anillo, ¿eh? Crecimiento de los pies, ¿no? Generalmente cada vez más crece el pie, pues nosotros ya llegamos a una etapa, a una edad determinada, digamos, de crecimiento, ¿no? Puede ser 18 años, puede ser 20 años, digamos, ¿no? Donde ya no va a crecer más nuestro pie, pues, ¿no? O sea, bueno, antes el varón hablábamos de 40, en la mujer hablábamos de 37, ahora creo que es todo por encima de 40, 42, 43 de talla de zapato, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues cada 6 meses, por ejemplo, ya queda apretado el zapato, entonces tiene que seguir comprando zapatos y a veces no hay talla ya para el zapato, sino tiene que confeccionarse el zapato, ¿no? Las famosas abarcas, chinelas, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, una acromegálica, ¿no? Donde se ve ya que el crecimiento, digamos, de las manos, los pies, el mentón, inclusive hay algo de protrusión de la lengua acá, hirsutismo a nivel de los muslos. Aquí una mano, ¿no? Una mano acromegálica, un pie acromegálico. Si hacemos una comparación, digamos, de una mano normal en un individuo, o sea, la del medio, vamos a ver o comparar, digamos, con las manos de un acromegálico a la izquierda, a la derecha, ¿no? Se ve que hay un aumento lo más importante, ¿no? De las manos, crecimiento acro. Ahora el crecimiento o el engrosamiento subcutáneo pues, es frecuente en el acromegalo, los síndromes del atrapamiento del túnel carpiano, decimos, ¿no? Atrapamiento del nervio mediano, ¿no? Ustedes se acuerdan, el signo de Tinel, el signo de Panel, la compresión a nivel del nervio mediano causa dolor, etcétera, ¿no? El signo de Tinel, de Panel, etcétera. Cambios dérmicos, ¿no? La piel engrosada, consistente y seborreica, aumento del crecimiento piloso, ¿no? En la mujer, por supuesto, en forma más notoria, ¿no? Tal vez una de las características también de la enfermedad es la hiperhidrosis, o sea, el sudor, pero es un sudor con mal olor, ¿no? A veces esta hiperhidrosis con mal olor del sudor, pues nos indica, en caso de que haya habido un tratamiento previo, quirúrgico, médico, etcétera,
que nuevamente estaría recidivando el tumor, ¿no? Cuando nuevamente hiperhidrosis, nuevamente mal olor del sudor, etc. ¿no? La presencia de los acrocordones, ¿no? Las verrugas blancas, a veces confundimos con verrugas, o sea, las verrugas vulgares que decimos, ¿no? Estos son los famosos acrocordones, ¿no? Es frecuente en el varón adulto la presencia de estos acrocordones, pero en el acromegálico, pues aún más, ¿no? Que inclusive la presencia de estos acrocordones va a orientar también a otra patología tumoral colónica. ¿eh? Entonces, por la acción de estos dos grupos hormonales, llámese GH, llámese factor de crecimiento, va a haber este tipo de lesiones, ¿no? O sea, crecimiento antes del cierre de los cartílagos hacia arriba y crecimiento, o si quieren, a lo ancho o partes sacras en la acromegalia. ¿eh? Va a haber también depósito, crecimiento de hueso, ¿eh? alteraciones a nivel de las articulaciones, llámese caderas, llámese rodillas, ¿no? Con procesos de tipo artrósico. ¿no? Vemos que el paciente pues va a tener mayor volumen, ¿no? Y también va a haber este mayor volumen y peso también va a influenciar en la presencia de los problemas artrósicos a nivel de rodillas y pies sobre todo, ¿eh? y caderas. Alteraciones a nivel de las vértebras, ¿no? que pueden dar o no escoliosis, que puede ser sintomática. O sea, hay un aumento de masa muscular, pero sin embargo existe una miopatía, ¿no? O sea, es ver a un individuo acromegálico con manos grandes, pies grandes, inclusive antes de que llega a la etapa de la acromegalia, a veces pasan por la etapa de gigantismo, entonces son individuos altos, fornidos, pues que tienen apariencia de luchadores y de todo, ¿no? Pero sin embargo, por la miopatía, pues no tienen fuerza, o sea, tienen una debilidad física importante, un bajo tono vital, asociados a la artrosis, grados diferentes de hipopituitarismo, etcétera, ¿no? Y algunas otras alteraciones de la enfermedad, ¿no? O sea, es puro impresión, no más que fueran individuos fornidos y con fuerza muscular aumentada. ¿eh? Ahora también no solamente crecen huesos, músculos, articulaciones deformadas, etcétera, sino también va a haber un crecimiento a nivel de las vísceras y glándulas, ¿no? Crecimiento de tiroides, hígado, riñones, tracto gastrointestinal, que a veces no tiene muchos síntomas, ¿no? Pero sin embargo, ya a medida que avanza la enfermedad, sobre todo los problemas cardiovasculares van a ser frecuentes. La presencia de pólipos intestinales, ¿no? Que generalmente asociados a los acrocordones podemos sospechar de un carcinoma o alta malignización de estos pólipos en colon, ¿no? O sea, necesario va a ser hacer estudios ya de tipo colonoscopía. Entonces decimos también produce cardiomegalia, miocardiopatía, hipertensión arterial, arteriosclerosis, muerte prematura, la presencia de diabetes, ¿no? Puede ser una prediabetes o una diabetes mellitus ya franca o agravación de una diabetes ya anteriormente presente. La litiasis renal también, ¿no? Frecuencia aumentada de cálculos renales, ¿no? Por, ya sea de calcio o hidroxiprolina. También alteraciones a nivel de la esfera sexual, ¿no? Diversos grados de hipogonadismos, tanto por la hiperprolactinemia, ¿no? Como a la alteraciones a nivel de las gonadotropinas o hipotalámicas o la presencia o disminución de la LH, FSH, etcétera, ¿no?
alteraciones de la regla en la mujer, hipomenorreas, amenorreas, esterilidad, etc. Y en el varón impotencia y pérdida de la libido. Ahora, esto sumado, hemos dicho, a la presencia de alteraciones de los otros grupos celulares hormonales, un hipotiroidismo, vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de la presencia de un déficit o sea, las insuficiencias córtico suprarrenales, etcétera, por falta de ACTH, ¿no? Compresión tumoral. Entonces, esa sintomatología, decimos, endocrinológica, va a estar sumada también por la presencia de alteraciones del tumor a nivel cerebral, o sea, masa tumoral. Las alteraciones neurológicas, entonces, más frecuentes serían la cefalea, ¿no? Con alteraciones en la visión. Al hablar en parte la anatomía, ¿no? Hemos hecho cierto énfasis en lo que significaban las relaciones del área hipotálamo hipofisiaria con otros tipos de órganos, sobre todo de la visión, ¿no? El nervio óptico, el quiasma óptico, etc. Entonces, una de las sintomatologías va a ser también a nivel ocular, ¿no? Con alteraciones, sobre todo en el campo visual, y decimos la más frecuente, la hemianopsia bitemporal. Ya cuando se extiende el tumor podemos encontrar oftalmoplegia, diplopía, o sea, alteraciones tipo tercer par, sexto par, etc. Esta es una representación visual de la acromegalia, ¿no? O sea, una hemianopsia bitemporal, ¿no? O sea, que el enfermo solo ve por dentro, podemos decir, ¿no? No por afuera. Hemianopsia bitemporal se llama. Ahora, una vez hecho el diagnóstico clínico, ¿no? Pues la presencia de una acromegalia, pues les digo, si alguna vez han visto, ¿no? Inclusive en la calle a veces se ve individuos con narices grandes, quijada grande, orejas grandes, ¿no? Medio deformes. Vamos a ver otras diapositivas o posterior, ¿no? Pues ya tendríamos que confirmar, si acude a consultorio, por ejemplo, entonces tenemos que hacer ya los estudios complementarios, ¿no? Diagnóstico clínico acromegalia, y hacer los diagnósticos complementarios, pues, con la dosificación de la hormona del crecimiento, o sea, la GH. A veces un poco problemático, ¿no? Pero que hemos dicho con las últimas técnicas laboratoriales, RIA, IRM, etcétera, pues a veces se detecta en forma más fácil. El problema acá es que la mayor secreción de la GH en la noche, por ejemplo, en los niños, pues tendríamos que pinchar cuando estén durmiendo lo más lindo, ¿no? Entonces hacemos ya algunas pruebas dinámicas que hemos hablado, ¿no? Que sería la sobrecarga oral de glucosa, o sea, el test de tolerancia a la glucosa, sino que va a reducir los valores de GH en individuos sanos, pero no así en los acromegálicos, ¿no? Que inclusive puede haber una hipersecreción paradójica, ¿no? La presencia de GH en suero, la presencia de el factor de crecimiento similar a la insulina aumentados, pues permiten ya hacer un diagnóstico definitivo y final, ¿no? Ahora bien, tenemos las características clínicas de un acromegálico, tenemos los laboratorios aumentados, GH, y el factor de crecimiento similar a la insulina, etcétera, pues vamos a sospechar, hemos dicho, un 99% es debido a un tumor hipofisiario. Entonces ahí utilizaremos las técnicas de imagen, ¿no? O sea, tanto desde la radiografía convencional que se usaba antes, como ahora ya las últimas técnicas, ¿no? La tomografía simple, la contrastada, la resonancia magnética, ahora que
que es mejor, ya sea contrastada, o también los estudios imagenológicos con el uso de radioisótopos, ¿no? Entonces, la tomografía como la resonancia magnética, pues han aumentado la confiabilidad en relación al diagnóstico de tumores, ¿no? Esta es una radiografía convencional que decimos, ¿no? De silla turca. No teníamos antes tomografía, no teníamos antes resonancia, sospechábamos la presencia de un tumor a nivel hipoficiario, ¿no? Es una acromegalia, el tumor. Entonces pedíamos, ¿no? Radiografía de silla turca, decían. Y veíamos, hay una silla turca, ¿no? En este caso vemos una silla turca aplanada y la presencia de una masa o probable masa a nivel de la silla turca, ¿no? Entonces nos servía y creo que todavía podemos usar como diagnóstico esta radiografía convencional en los centros donde no existe, pues si vamos a una provincia, pedir una tomografía, hacer una resonancia magnética, entonces un poquito problema, y tenemos un equipo de rayos, entonces inicialmente podríamos pedir una radiografía de silla turca que nos va a orientar el diagnóstico, ¿no? Entonces, esta es la radiografía de silla turca. Aquí tenemos ya, ¿no? Una resonancia magnética de un macroadenoma hipoficiario. Este es más un prolactinoma que un de crecimiento. ¿Eh? Ahora ya el diagnóstico ya diferencial pues estaría dada por otros tipos de patología, ¿no? Primaria, decíamos, 99% hipófisis, puede haber un tumor hipotalámico secretor de la liberadora hipotalámica, puede haber tumores en otros órganos, ¿no? Los tumores ectópicos secretores de GH, o sea, de hormona de crecimiento, o la liberadora, ¿no? La GHRH. Entonces ya el diagnóstico, pues también tendríamos que enfocar esos órganos o tejidos, ¿no? Hemos dicho mama, hemos dicho ovario, hemos dicho pulmón, ¿no? Los tumores ectópicos secretores de GH. Ahora la evolución de la enfermedad, pues sin tratamiento, va a ser en tiempo, expectativa de vida reducida, la tasa de muertes es el doble que lo normal, malformaciones torácicas, sobre todo enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no? Complica aún más la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no? En ocasiones existe lo que se llama necrosis del tumor, ¿no? Se habla de acromegalia inactiva o acromegalia quemada, ¿no? Realmente una silla turca vacía. Y ahora en relación al tratamiento, ¿no? Vemos que la mortalidad y la morbilidad, o sea, la presencia de la enfermedad y las complicaciones posteriores, la presencia de los trastornos que produce la enfermedad, pues debemos hacer tratamientos precoces, tratamientos ideales, etcétera, para lograr ya parar la enfermedad o erradicar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es lo que más usamos, por ejemplo, para tratamiento? O sea, los objetivos de tratamiento serían, ¿no? Eliminar, en todo caso, o reducir la masa tumoral, evitando daño a los tejidos, ¿no? Como es un órgano, hablamos de hipófisis, un tumor, un adenoma secretor hipoficiario, entonces el abordaje, vamos a ver, el abordaje, etcétera, es un poquito más complicado que una cirugía, ¿no? A otras cirugías sin tratar de dañar mucho los tejidos y todo. La corrección de los déficits visuales y neurológicos, hay compresiones, etcétera, pues hay que descomprimir, ¿no? Ideal es restaurar la normalidad, los límites de las hormonas, GH,
el factor de crecimiento, ¿no? Evitar más deformidades físicas, ¿no? A veces existen algunas correcciones, digamos, de la estética, pero en manos, por ejemplo, una mano grande, pues difícil ya de corregir, ¿no? Lo único que sería detener el proceso de crecimiento y tratar de preservar la función de las otras grupos hormonales, ¿no? O sea, los otros grupos celulares, porque si fácil sería sacar toda la hipófisis, ¿no? Que hacer la resección del tumor, ¿no? Y evitar la recidiva del tumor, entonces tratamientos quirúrgicos, tratamientos médicos para la enfermedad. El tratamiento quirúrgico es el ideal, ¿no? O sea, la exéresis selectiva del tumor. Generalmente hay varios abordajes, la vía transesfenoidal es la más usada, había la transcraneal, que era antes que se hacía más daño a los tejidos, y también puede entrar por vía orbitaria, que es más complicada aún. O sea, una vez que se opera el tumor hipofisiario, ¿no? La evolución ya es normalización, o sea, evidente mejoría clínica, normalización hormonal, detención, digamos, de los crecimientos exagerados de las manos, pies, etcétera, ¿no? O sea, las deformidades de la enfermedad y también de las complicaciones metabólicas, ¿no? Realmente, por las cirugías, por el lugar, todos son poquito complicadas, como le digo, no es lo mismo sacar toda la hipófisis que tratar de sacar solo el tumor. Entonces, las recidivas generalmente son frecuentes, ¿no? Y para eso también utilizamos la radioterapia postquirúrgica, ¿no? O sea, una vez sacado o operado el tumor, generalmente usamos la radioterapia o el tratamiento medicamentoso, ¿no? Generalmente vamos a ver casi en todas las patologías tumorales, adenomas, etcétera, que no solo es el tratamiento quirúrgico, sino son tratamientos combinados, ¿no? Llámese cirugía, más radioterapia y más a veces quimio, a veces, bueno, el uso de medicamentos o fármacos, ¿no? Los tumores ectópicos, secretores de GH, pues su mismo tratamiento, si es ovario, si es mama, si es pulmón, etcétera, también la exéresis quirúrgica del tumor. Este es un abordaje por vía transesfenoidal, ¿no? O sea, se destapa, digamos, a través del labio, se entra por la vía transesfenoidal, ¿no? Que esa es la mejor técnica, del abordaje es más preciso, ahora con el uso de la microcirugía, ¿no? La microcirugía a nivel cerebral, el uso del microscopio electrónico, etcétera, pues ha facilitado aún más la cirugía y con mejores éxitos postquirúrgicos, ¿no? Este es un esquema, ¿no? Sobre todo para demostrar, digamos, en rojo se ve el tumor y el resto de algunos órganos o algunos tejidos, ¿no? El chiasma óptico, etcétera, ¿no? Que hay que tener cuidado. Por eso digo, la cirugía es un poquito complicada, pero que en la actualidad inclusive se ha simplificado más con las últimas técnicas quirúrgicas, ¿no? Otro método de tratamiento es la radioterapia, ¿no? La radiación externa, ¿no? O sea, detiene el crecimiento del tumor o en algún caso hacemos, ¿no? La radioterapia posoperatoria, decimos, ¿no? Para eliminar los restos, ¿no? que hubieran quedado de la cirugía, ¿no? Pero, sin embargo, este tratamiento radioterápico pues conlleva a complicaciones, ¿no? Si bien vamos a tratar de quemar, si se puede decir así, o de eliminar esa célula cancerosa, pero los otros tejidos hipofisiarios son muy sensibles también a la radioterapia y por tanto o podemos, digamos, producir diversos grados de hipopituitarismo o un panhipopituitarismo, o sea, el pan significa daño de todas las hormonas,
con ya tratamientos de por vida, ¿no? O sea, llámese tiroides, o sea, levotiroxina, cortisol, etcétera, ¿no? Y el tratamiento médico con la bromocriptina o similares, ¿no? Ahora la bromocriptina ya no se encuentra en el mercado, que se ha desaparecido, se utiliza la cabergolida en relación a la bromocriptina para el tratamiento de este tipo de tumores, ¿no? Sobre todo donde está complicado con la presencia de hiperprolactinemia, ¿no? O sea, los tumores somatotropos que decimos, ¿no? Entonces va a ser necesario, si hay una hiperprolactinemia, o sea, una prolactina alta, el uso de la bromocriptina, ¿no? Y la osteótrida, que dicen algunos también, es el análogo a la somatostatina, ¿no? Que ese es el tratamiento que se está realizando en la actualidad, pero que es podríamos decir, de poco alcance al bolsillo, pues porque es un medicamento re caro, ¿no? Pero que es mucho mejor, o sea, tiene su análogo a la somatostatina, o sea, el frenador de la acción de la hormona del crecimiento, ¿no? Una vida media prolongada con potencia inhibidora, decimos, de la hormona del crecimiento, 45 veces superior a la de la somatostatina, ¿no? O sea, es el tratamiento ideal en pacientes con acromegalia, que, o sea, las recidivas posoperatorias que ya no tienen alcance quirúrgico, o un tratamiento también ya postquirúrgico para evitar las recidivas, ¿no? Tiene acciones también, ¿no? Sobre la secreción pancreática de insulina, etcétera, ¿no? Entonces, ya es se dice, ¿no? Que ha renovado la terapéutica médica de la acromegalia, ¿sí? Mejoría clínica, el tratamiento es mucho más eficaz, ¿no? Se puede utilizar como prequirúrgico, como postquirúrgico, ¿no? Pero como digo, el único problema sería acá en la parte económica, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que en el caso del tratamiento de los pacientes como acromegalia, ¿no? Lo ideal es el tratamiento quirúrgico que puede estar seguido de radioterapia y posteriormente mantenimiento con tratamiento farmacológico con la osteotrida, ¿no? Pero también ya hay que ver algunos otros tratamientos, ¿no? Ya a veces de las complicaciones, ¿no? Un problema de columna, un problema ya a nivel cardíaco, una litiasis renal, etcétera, o cardiovascular, para hacer ya el tratamiento también a nivel de estos tejidos o sistemas, ¿no? En el caso de los pólipos, habíamos dicho, ¿no? Los pólipos a nivel colónico en el acromegálico, pues la malignización es frecuente, ¿no? La presencia de pólipos en el colon, en un individuo acromegálico, pues va a significar hacer los estudios por lo menos anuales de colonoscopías para determinar la presencia o ausencia de malignización de estos pólipos. Aquí tenemos un algoritmo de tratamiento, ¿no? De adenoma secretor de hormona del crecimiento, ¿no? Vemos las probabilidades de curación quirúrgica, generalmente que decimos es el tratamiento ideal, es el quirúrgico, ¿no? Probable, si hay probabilidades, va a ser la cirugía, hacer los controles del factor de crecimiento similar a la insulina, el AGH, ver si está controlado, solo vigilar. Si no se puede controlar, se puede utilizar el análogo, la somatostatina, la osteotrida, seguir controlando, midiendo, digamos, la presencia de las hormonas y bueno, pues haciendo, ¿no? Tratamientos y ya ver la parte también de prolactina, pues para añadir una
el tratamiento ya sea la cabergolida, actualmente, bueno, se utilizaba la bromocriptina, ¿no? Entonces, ya si son tratamientos no probables, pues directamente análogos a la somatostatina, ¿no? Entonces, ese es el algoritmo, hablamos de tumores no controlados, se puede hacer tratamiento quirúrgico, se hace radioterapia, se puede hacer las reintervenciones, etcétera, ¿no? Entonces, les dejo este cuadrito para que vean las opciones, ¿no? Aquí tenemos, decimos las probabilidades de que el paciente antes de ser acromegálico era gigante, ¿no? O sea, el gigantismo, en este caso vemos que es un gigante, ¿no? Ya con las características de un acromegálico, ¿no? Hablamos de manos grandes, hablamos inclusive de problemas de tipo lumbar, ¿no? Sifosis, pies grandes, etcétera, ¿no? Nosotros los papás es un individuo grande. Aquí hablamos de un gigante, ¿no? Inicialmente no se ve mucha deformidad. Este es otro, ¿no? Este se ha muerto hace un par de años recién. Gigantismo con acromegalia. Igual, ¿no? Y a la altura de la puerta, pues llega casi hasta el techo. Este era el gigante Constantín, ¿no? O sea, uno famoso, es su padre, ¿no? Llevaba casi con medio cuerpo, creo. Esta fase sí hemos visto, ¿no? Nariz grande, arcos superciliares, orejas grandes, protrusión del mentón. ¿No? Y está aquí hay otro, ¿no? Manos grandes, la nariz grande, protrusión del mentón, ¿no? O sea, son características, en este caso no está muy deformado todavía, ¿no? Esto ya hemos visto también manos y pies grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son dos gemelos idénticos, ¿no? Uno de ellos con un tumor, productor de hormona del crecimiento, inclusive en etapas tempranas, ¿no? Vamos a ver el desarrollo, ¿no? De los dos gemelos, el de la izquierda, donde estamos mirando, vemos que es mucho más alto, es casi con una cabeza, lo lleva un poco más al gemelo. Igual vemos las manos, ¿no? La mano derecha, la del normal, el otro del acromegálico, igual los pies, ¿no? O sea, por eso a veces inicialmente empieza como un gigantismo y posteriormente ya cuando se concluyó la etapa de crecimiento, etc., se cerraron los cartílagos, va a haber ya la acromegalia, ¿no? O sea, crecimiento ya o deformidades presentes a nivel de la acromegalia, ¿no? Este es una diapositiva, ¿no? De un gigantismo. Dice, ¿ya estás mejor de salud? No, le dice el novio. Sí, me dieron de alta, dice, ¿no? La chica, ¿cómo no podían darle de baja? Pues en el hospital. Y como siempre, ¿no? La imaginación del humano, ¿no? Se dice que este muñequito, el Shrek, ¿no? Viene de las características de un acromegálico, ¿no? Cabeza grande, orejas grandes, la diastema y las manos, etcétera, ¿no? Que aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Un acromegálico con el muñeco, ¿no? Esa es la característica. Bueno, y no falta, ¿no? Que hay también artistas, ¿no? No solamente las deformidades, no solamente la parte, digamos, de enfermedad, pues va a influir en el desarrollo normal de la vida, ¿no? Este es ¿se acuerdan de este, ¿no? De los largos Adams, del largo Adams, qué sé yo, de la familia Adams, ¿no? Acromegalia. Aquí en la película de James Bond, ¿no? El malo, un acromegálico también. ¿No? Y el resumen que siempre no tiene que faltar, ¿no? O sea, eh, vemos las definiciones, ¿no? De acromegalia y gigantismo, ¿no? Hipersecreción de la hormona del crecimiento, ¿no? Diferencia acromegalia
después del cierre de las epífisis o los cartílagos de crecimiento, adolescencia, y gigantismo, ¿no? Antes del cierre de las epífisis, antes de la adolescencia, ¿no? O sea, temprano. Etiología, adenoma productor de hormona GH, ¿no? 99%, macroadenoma sobre todo. Clínica, dependiendo de la etapa, hablamos de gigantismo antes y acromegalia después, ¿no? Con las características que hemos descrito, ¿no? Exceso de la hormona de crecimiento, del factor de crecimiento, ¿no? Gigantismo, acromegalia, con las características, ¿no? Entonces, ahí resumen para ya al final, donde pueden echarle una repasada ya a todo lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, ahí concluimos el tema de hipersecreción de la hormona del crecimiento, ¿no? Que en sí solamente vamos a ver en relación a la hipófisis, las hiperproducciones a nivel hipofisiario, lo vamos a ver en exclusividad esta la hormona del crecimiento y la prolactina, y las otras patologías a veces las vemos ya en forma conjunta, un hipertiroidismo, por ejemplo, vamos a hablar primario, secundario, terciario, etcétera, el hipotálamo, hipófisis, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos a la próxima continuamos con lo que va a significar los hipopituitarismos, ¿no? Ya en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, tengo una duda. Dígame. Con respecto al tratamiento de la cerealia, como primera línea de tratamiento, entonces sería el octreotide, ¿verdad? O la Perdón, no sé. Ha escuchado bien, muy entrecortada. A ver, repetime la pregunta, por favor. Hola. como tratamiento de primera... Ah, doctor, disculpe, ¿me escucha? Ahora sí, a ver, dime. Como tratamiento de primera línea, entonces, para la acromegalia sería el octreotide, ¿verdad? O la bromocriptina. No, o sea, hemos indicado, ¿no?, que el tratamiento de elección, si es un adenoma hipofisiario, el tratamiento es quirúrgico, operación. Ese es el único tratamiento, digamos, que va a hacerse en forma efectiva, ¿no? Y ya el tratamiento de la bromocriptina, por ejemplo, o la cabergolida actual, es cuando hay esos tumores mixtos, ¿no? La bromocriptina es un agonista de la dopamina, ¿no? Entonces, cuando hay prolactina alta, está indicada también el uso de la bromocriptina o la cabergolida en su caso, ¿no? Y la osteotrida utilizamos en aquellos casos donde no se puede hacer un tratamiento quirúrgico ni radioterápico, ¿no? En aquel caso, por ejemplo, de una recidiva, a veces los pacientes con acromegalia superan una, superan dos, pues entrar una tercera ya es mucho riesgo, ¿no? Entonces, ahí sí es el tratamiento indicado inicial, la osteotrida, y el tratamiento ya de mantenimiento, si ustedes quieren llamar así, va a ser en base a este medicamento, ¿no? Pero el tratamiento de elección siempre es la cirugía, por supuesto, con las contraindicaciones o indicaciones que tienen las cirugías, ¿no? Pero el tratamiento más eficaz y de elección de primera línea, si ustedes quieren llamar, es el quirúrgico, ¿no? La exeresis quirúrgica del tumor. ¿Eh? ¿Está bien? Gracias, doctor. Sí, respondió mi duda. Listo, entonces, Fátima. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay nada más, ¿no? Tal vez ha habido 30 estudiantes. Uno más que la otra vez, creo era 28. No, dos más. Ahora conmigo más son 30, son 29 nomás. Ya. Entonces sería hasta la próxima clase. Ya vamos a llevar ahí hipopituitarismos, ¿no? O sea, enfermedades del enanismo, etcétera. ¿Ya? Nada más entonces.
Vamos. Eso sería todo, entonces, hasta el próximo.